¿Alguna vez te has sentido vacío a pesar de tenerlo todo? ¿O has perseguido un placer que al final te dejó una sensación de desilusión? No estás solo. El rey Salomón, el hombre más rico y sabio de la historia, se embarcó en el experimento más grande de todos, la búsqueda de la felicidad a través del placer, la riqueza y los logros. Aprende por qué los placeres superficiales nunca podrán llenar el vacío del corazón y cuál es la única fuente de gozo verdadero que satisface por completo nuestra alma. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast devocional. Hoy continuamos nuestro viaje por el libro de Eclesiastés. Soy Yasmín y me acompaña como siempre mi esposo, el pastor Juan. Hola Linda, y un saludo a todos nuestros oyentes. Como tú dices, Eclesiastés es uno de los libros que nos confronta de manera muy honesta con preguntas que todos nos hemos hecho en algún momento de nuestra vida. Exactamente. En el capítulo anterior vimos cómo Salomón buscó la felicidad en el conocimiento y la sabiduría, pero terminó decepcionado. Descubrió que mientras más sabía, más le dolía el corazón. Y fue un hallazgo desalentador, ¿verdad? Sí, es cierto. Salomón aprendió que la sabiduría humana por sí sola no puede llenar el vacío del corazón. Y lo que veremos hoy es aún más impactante porque Salomón no se rinde, decide probar otro camino completamente diferente. Y ese camino es el que exploraremos en estos versículos. Así que comencemos leyendo el capítulo 2, versos 1 y 2, en la Nueva Traducción Viviente. Me dije a mí mismo, vamos, hagamos la prueba del placer y diviértete. Pero descubrí que esto también carece de sentido. Así que dije, la risa es una tontería. ¿De qué sirve buscar solamente el placer? Mm. Aquí vemos un cambio radical en Salomón. Del hombre más sabio del mundo, pasa a ser un hombre que busca el placer a toda costa. Mm. ¿Qué crees que pasó? Es una transformación sorprendente. Mira a Salomón. Acaba de descubrir que la sabiduría le trajo más dolor que la felicidad. Entonces, en un momento de frustración, decide cambiar completamente de rumbo. Se dice a sí mismo algo como, si la sabiduría no funciona, probemos lo opuesto. Vamos a buscar la alegría, la risa, los placeres de la vida. Quizás ahí encuentre lo que busco. Es como cuando nosotros fracasamos en algo y pensamos, bueno, voy a intentar todo lo contrario. Ujú. Pero esto me pareció un cambio muy drástico, casi peligroso. Y tienes toda la razón. Fíjate en el contraste con su padre, el rey David. David era un hombre que animaba a su corazón a encontrar gozo en Dios mismo. Escribió salmos hermosos donde despertaba su alma para alabar a Dios con música y con cánticos. Ese era un gozo verdadero, un gozo que venía de la presencia de Dios. Pero Salomón está buscando otra cosa completamente diferente. Así es, Salomón descendió de caminar con Dios, de buscar el gozo espiritual, a una vida superficial, entregada a los placeres más básicos y temporales. Fue un gran descenso espiritual. Y piensa en esto, un solo momento de placer descontrolado puede traer consecuencias devastadoras. Es un experimento muy arriesgado. Y lo irónico es que él mismo había aconsejado a otros buscar el gozo y la paz que provienen de la sabiduría. Mm. Está en el libro de Proverbios. Sí, en Proverbios capítulo 3. Pero ahora Salomón se encuentra en un ambiente completamente extraño, rodeado de personas que se consideran espíritus selectos, gente que creía que el secreto de la felicidad estaba en evitar pensar demasiado, en burlarse de la seriedad, en ahogar las preocupaciones con fiestas y diversiones constantes. ¿Y funcionó? Mm. Claramente no, No. porque el versículo 2 es contundente. Ujú. Salomón mismo lo resume. Esto también es vanidad, dijo. La escritura nos dice en Proverbios que aún en medio de la risa, el corazón puede sentir dolor y el final de la alegría es la tristeza. Es una verdad profunda, Linda. La risa no es más que una señal de un alma perturbada cuando se busca como escape. La alegría superficial es una pasión vacía e inútil. Entonces, ¿qué nos está enseñando esto? Que la felicidad no depende de las circunstancias externas. Este es el engaño común del ser humano.
Creemos que si cambiamos de trabajo, que si cambiamos de pareja, de ciudad, de estilo de vida, finalmente seremos felices. Pero la causa de nuestra infelicidad está en nuestro propio corazón. Estamos buscando en los lugares equivocados. Deseamos una cosa, pero lo que realmente necesitamos es otra muy diferente. Eso es profundo. Mm, Buscamos lo que queremos, pero no lo que necesitamos. exacto. Y lo que necesitamos es a Dios mismo. Las enseñanzas del Evangelio, aunque parezcan simples, son infinitamente más valiosas que todos los lujos del mundo, pero no lo vemos hasta que probamos todo lo demás. Este versículo me hace pensar en todas esas reuniones, fiestas y eventos a los que vamos buscando llenar ese vacío. Mm, La ropa que compramos, las cosas que acumulamos, el tiempo y esfuerzo que dedicamos a prepararnos, la ansiedad que nos acompaña, el cansancio y la decepción que vienen después. ¿No deberíamos llegar a la misma conclusión de Salomón? absolutamente. Esto también es vanidad. Pero aquí viene algo más importante. El problema no es solo lo superficial. La raíz está en el corazón. El poder del pecado reside en lo más profundo de nuestro ser. Es la rebelión del corazón contra Dios, el apego a las cosas de este mundo y a los sentidos. Eso suena fuerte. Y permíteme decir algo para nuestros oyentes y también para nosotros. Esto puede manifestarse en ti con una apariencia muy sobria o incluso con total indiferencia hacia lo externo. Puedes parecer muy espiritual por fuera, pero examina tu corazón. ¿Estás realmente buscando a Dios como lo más importante? ¿O hay alguna rebelión escondida contra aquel que reclama tu primer amor? ¿Cuándo te arrepentirás de esa decisión de poner otras cosas antes que Él? Y esto no es solo un problema de los ricos, ¿verdad? No, para nada. La alegría vulgar y las fiestas ruidosas de la gente común no son menos dañinas. Una mente sobria no puede soportar ese nivel tan bajo de satisfacción. Cada nuevo intento en este mundo de placeres vuelve a plantear la misma pregunta que hizo Salomón. ¿Qué aportan esas cosas? Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Aislarnos del mundo como ermitaños? No, ese no es el camino tampoco. Un cristiano no debe aislarse del mundo ni caer en una melancolía fría y desagradable. Debe mostrar esa flexibilidad de mente, ese optimismo de espíritu, ese temperamento equilibrado y esa disposición alegre que ilumina tanto a la persona misma como a quienes la rodean. Este brillo en un ambiente cristiano es señal de una buena conciencia. Entonces, sí podemos ser alegres. Por supuesto que sí, claro que sí, pero con una alegría diferente. Dejemos que el mundo vea que la felicidad es una realidad tangible cuando viene de Dios, una expectativa plenamente cumplida, un principio que se eleva y se extiende hasta la eternidad. No necesitamos acudir al mundo para encontrar la felicidad. Aquí tenemos un principio que contiene en sí mismo todos los elementos de la verdadera alegría. Jesús, el Señor Jesús lo dijo. Es como un manantial de agua que brota para vida eterna. Esa imagen es hermosa, cariño. Sí, y es verdadera, es real, Linda. Todo joven cautivado por el placer merece compasión. Por fuera parece brillante, pero por dentro está oscuro y vacío. Es un camino que parece ligero, pero conduce a la muerte. La verdadera alegría tiene un carácter distintivo. Se centra en la verdad. Es la expresión natural de las almas redimidas que cantan en su camino a Sión y afinan sus corazones para el canto eterno. Entonces, ¿qué produce esta verdadera alegría? Dejemos que la experiencia lo demuestre. En el Cantar de los Cantares, leemos, bajo su sombra me senté con gran deleite, y su fruto fue dulce a mi paladar. Cuando descansamos en la presencia de Dios, cuando nos sentamos a su sombra, ahí encontramos el verdadero deleite. Ahí su fruto es dulce para nosotros. Qué diferencia tan grande con lo que Salomón estaba buscando. Pero su búsqueda no termina aquí. Ujú. Continuemos leyendo el versículo 3. Después de mucha reflexión, decidí alegrarme con vino. Mientras seguía buscando la sabiduría, me aferré a la insensatez. De esa manera, esperaba descubrir el único propósito de la vida bajo el cielo
durante los escasos días que tenemos en esta tierra. Ay, cariño, esto me preocupa. Salomón está yendo aún más lejos en su búsqueda. Y con razón te preocupa, Linda. Aquí vemos un tercer experimento extraordinario. La sabiduría le dijo, no está en mí la felicidad. El placer también le declaró, no está en mí la felicidad. Entonces Salomón decide, si ninguno de los dos funciona por separado, probémoslos juntos. Intenta mezclar el placer intelectual con el sensual, lo más burdo con lo más refinado. Pero eso es peligroso, ¿no? Ujú, Están jugando con fuego. completamente. Su intención era entregarse al vino, pero al mismo tiempo mantener su corazón en contacto con la sabiduría. Pensó que podía controlar la situación, pero esto era acercarse peligrosamente al abismo, una entrega deliberada a los deseos de la carne. ¿Y por qué caemos en Mm, esto? ¿Por qué buscamos estos placeres? Sí, porque cuando no buscamos los placeres celestiales, pronto anhelamos aquellos que son oscuros y engañosos. Y aquí está el problema. Mientras estos placeres terrenales duran, no sirven para los grandes propósitos de calmar nuestro dolor, satisfacer nuestras necesidades profundas o tranquilizar nuestra conciencia. Y cuando desaparecen, quedan solo como palabras escritas en el libro de Dios, depositadas en nuestra conciencia y selladas hasta el día del juicio final. Eso es sobrecogedor. Y pensar en quién era Salomón hace esto aún más impactante. Eso es verdad. Piensa en este hombre de Dios. Recuerda aquel día glorioso cuando, con las manos extendidas, se presentó como el principal ministro de su pueblo en el templo que él mismo había consagrado. Era un momento de gloria espiritual increíble. Pero ahora, si ese templo físico hubiera sido demolido sin dejar piedra sobre piedra, la calamidad no habría sido nada en comparación con la oscuridad y la desolación de su templo espiritual en ese momento. Es una caída devastadora. Y nos muestra algo muy aterrador. Qué desesperada es la maldad del corazón humano, incluso en el hombre regenerado. Las chispas de la corrupción no eliminada, aunque controladas durante mucho tiempo, pueden estallar en llamas, incluso después de una aparente madurez en la fe. Por eso la Escritura nos dice que hasta la vejez debemos trabajar en nuestra salvación con temor y temblor. Entonces nadie está exento de caer. Nadie, bien lo has dicho, pero adoramos al Dios de la misericordia y de la paciencia, que acompaña a cada hijo descarriado, incluso en su camino más impuro, y lo trae de vuelta. Esa es nuestra esperanza. ¿Crees que Salomón realmente disfrutaba de la embriaguez? Es poco probable. Él mismo declara que lo hizo no por vicio, sino como un experimento. Pero el problema es, podía olvidar el peligro de que la verdadera piedad se desvaneciera en el proceso. Toda indulgencia tiende a fijar el corazón en una elección sumamente dañina. La sabiduría con la que su corazón estaba familiarizado no podía ofrecer un equilibrio adecuado en medio de tanta contaminación. Entonces estaba jugando un juego peligroso. Muy peligroso. Mira, en otras palabras, en otras partes, Salomón mismo recomienda un uso moderado del vino. No es que el vino sea malo en sí mismo, pero aunque su sabiduría pudo haberlo mantenido en control de sus placeres y haberlo refrenado de los excesos más viles, entregarse al vino era cruzar los límites de la libertad cristiana, ¿Y por qué? porque no podía esperar mantener la comunión con Dios en medio de la alegría de una fiesta mundana. Era avivar las pasiones terrenales que la Escritura nos dice que debemos hacer morir. Y aquí está el problema. ¿Cómo podía establecer sus propios límites de moderación? Proverbios dice que el vino es burlador. ¿Quién, bajo el poder de este engaño, se atrevería a decir hasta aquí llegaré y no más allá? Es como pensar que podemos controlar algo que está diseñado para controlarnos. Buena imagen. Y hay una gran sutileza en el engaño de aferrarse a la locura como un experimento,
con el propósito de exponerla. Es como decir, voy a pecar para demostrar que el pecado es malo. Mm, No funciona así. Entonces, ¿cuál es el camino correcto? La autodisciplina y la desconfianza en uno mismo son las claves de la autoconservación, pudiéramos llamarla así. El verdadero bien que buscamos se encuentra en un ambiente más elevado y santo. Ante un rayo de reconciliación y amor de Dios, deberíamos poder decir como el salmista, has puesto alegría en mi corazón más que cuando su vino abundaba. Entonces, la alegría de Dios supera cualquier alegría terrenal. Y por mucho. Estos placeres terrenales seguramente le quitaron el corazón al, al sabio cuando intentó mezclarlos con la santa comunión con Dios. La pureza de un gusto piadoso solo puede mantenerse en un camino cercano y celestial. Cuando el corazón es recto, esta será la vida que nuestra alma ama y en la que desearemos vivir. ¿Y cómo se ve esa vida? Permíteme decirlo con palabras sencillas. Leer, pensar, amar, esperar, orar. Estas son las cosas que hacen felices a los hombres. Esta es la vida que trae verdadera satisfacción. Qué diferente de lo que el mundo nos ofrece. Mm, Pero Salomón todavía no había terminado su búsqueda. Sigamos adelante leyendo los versos 4 al 11. También intenté hallar significado construyendo enormes viviendas para mí y plantando hermosos viñedos. Hice jardines y parques, los llené con toda clase de árboles frutales. Construí estanques para juntar el agua y regar mis numerosos huertos que producían árboles florecientes. Compré esclavos, tanto hombres como mujeres, y otros nacieron en mi casa. También adquirí enormes rebaños de ganado y manadas de ovejas y cabras, más que los de cualquier rey antes que yo en Jerusalén. Junté grandes cantidades de plata y de oro, el tesoro de muchos reyes y provincias. Contraté cantantes maravillosos, tanto hombres como mujeres, y tuve muchas concubinas hermosas. Tuve todo lo que un hombre pudiera desear. Así que llegué a ser más grande que todos los que vivieron en Jerusalén antes que yo, y mi sabiduría nunca me falló. Todo lo que quise lo tomé. No me negué ningún placer. Hasta disfruté de mucho trabajo arduo y todo ello era mi recompensa. Pero al mirar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo, vi que nada tenía sentido. Era como perseguir el viento. No había nada realmente provechoso en ninguna parte. mm, Cariño, esta es probablemente una de las descripciones más completas de lo que significa tenerlo todo en este mundo. es verdad. Y al mismo tiempo pudiéramos decir que es una de las demostraciones más claras de la naturaleza insatisfactoria de la grandeza terrenal. No parece faltar ningún elemento de descanso o de placer en la vida de Salomón. Y sin embargo, el resultado es completamente estéril. Es lo opuesto de lo que Pablo dice en 2 Corintios, ¿verdad? Que los cristianos parecen no tener nada, pero en realidad lo poseen todo. Amén, así es. Salomón parecía poseerlo todo, pero en realidad no tenía nada de valor eterno. Y aquí está la razón por la que Dios usó a Salomón de esta manera, no solo para describir esta realidad, sino para demostrarla a través de su propia experiencia. Dios derramó sobre él toda la abundancia de la felicidad terrenal para que pudiera ver, comprobar y declarar su total insuficiencia para dar descanso al alma. Entonces, Salomón se convirtió en una especie de experimento viviente. Ujú, buen punto. Y su testimonio es invaluable para nosotros. Aquí tenemos no solo un mapa general del mundo donde todo es vanidad y aflicción de espíritu, sino también muchos mapas más detallados, las muchas cisternas rotas que había probado, el sabor amargo de tantos arroyos de placer terrenal, todo expuesto con detalle en una imagen vívida y llena de enseñanza.
Hablemos de lo que tenía Ujú. y empecemos por sus construcciones. Ah, sí. Su ciudad debió ser la maravilla del mundo antiguo. Realizó grandes obras. Sus casas, según las descripciones bíblicas, debieron de ser edificios maravillosos, tanto por su arte como por su magnificencia, probablemente construidos para el Estado o para el placer, como los edificios de Babilonia. Y sus jardines y viñedos también eran impresionantes. Sí, por supuesto, estaban llenos de árboles frutales. El Cantar de los Cantares menciona estos lugares. Tenía estanques de agua con algún sistema para transportarla, algo muy avanzado para su época. Su séquito de sirvientes despertaba la mayor admiración. Incluso la reina de Saba quedó asombrada cuando lo visitó. Sus extensos rebaños y manadas superaban todo lo conocido hasta entonces. Y la riqueza material era incalculable. Incalculable, inmensos tesoros de plata y oro. Todo lo que era raro y precioso llegaba de todas partes. La música vocal e instrumental satisfacía sus placeres. Su sabiduría intelectual permaneció con él, como él mismo lo dijo, aunque lamentablemente su sabiduría espiritual se había ido para dar rienda suelta a su mente brillante en la búsqueda de placeres terrenales. Y el versículo dice que disfrutaba de todo esto de la manera más libre. Así es, apenas había disturbios externos que lo perturbaran. La paz reinaba en su reino. Por lo tanto, todo lo que los tesoros reales podían procurarle, todo lo que la generosidad de su corazón y su vasta sabiduría podían idear, era la recompensa de su trabajo, el gozo de su corazón. Suena perfecto. Sí. Entonces, ¿qué salió mal? Aquí viene lo que pudiéramos decir el golpe devastador. Cuando miraba hacia atrás y veía todas las obras que había realizado, le parecía que solo había estado persiguiendo sombras. El placer se desvaneció con la novedad. El apetito se sació sin satisfacción. La triste vacuidad seguía ahí, una irritación molesta, como si se hubiera llenado de viento o se hubiera alimentado de cenizas. Y esa es la triste realidad. Aquí está el hombre que bebió la copa más llena de la mejor alegría de la tierra, que sometió a la naturaleza al tormento para que confesara su máxima fuerza para deleitar y satisfacer al hombre. Y el resultado, según sus propias palabras, es vanidad y aflicción. Lord Bacon tenía una frase sobre esto, ¿verdad? Ah, sí, decía que es insignificante tener el, el rostro erguido hacia el cielo y un espíritu perpetuamente humillado en la tierra, comiendo polvo como lo hace la serpiente. Y esto nos lleva a una pregunta importante. ¿No es la condición más humilde en la piedad mucho más feliz y segura que la más alta en la prosperidad terrenal? Claramente sí, Ujú. pero la gente sigue cayendo en la misma trampa. Sí, y eso es lo triste. Tan fuerte es el engaño que el experimento de Salomón sigue intentándose con el mismo resultado invariable hoy. No hay ganancia bajo el sol. El hombre despierta de su sueño y descubre que no posee ni una pizca de las ricas posesiones con las que había soñado. ¿Hay ejemplos más recientes de esto? Sí, uno de los favoritos más brillantes de este mundo, un famoso escritor, al final de su vida, escribió: Nunca veré los 70 años y seré resumido con descuento. No hay remedio y tampoco importa. Mm. En una nube tan oscura se encontraba uno de los soles más brillantes del intelecto humano. Qué triste. Mm. ¿Y cuál era la fuente de esta vanidad en Salomón? Podemos pensar que era el deseo desenfrenado. El versículo 10 lo dice claramente. No ocultaba a sus ojos nada de lo que éstos deseaban. Qué poco tenía esto que ver con el espíritu de la oración de su padre David, que oraba: aparta mis ojos de contemplar la vanidad.
Entonces David había entendido algo que su hijo olvidó. Ujú, exactamente. La voz de la sabiduría nos advierte que no lancemos una mirada anhelante hacia el desierto de este mundo. Su aliento impío desvanece la frescura y la pureza de nuestro disfrute. Es en el mundo espiritual donde nos damos cuenta del verdadero color de las cosas. ¿Cómo veían esto otras figuras históricas cristianas? Martín Lutero dijo, el imperio del mundo entero no es más que una costra que se le arroja a un perro. Entonces, ¿cuál es la lección para nosotros? No confundamos el resplandor de la gloria de este mundo con la felicidad verdadera. Dios quiere que nos regocijemos en nuestro trabajo, que disfrutemos de nuestras bendiciones terrenales, pero que no descansemos en ellas. Como dice la Escritura, regocijémonos como si no nos regocijáramos. Pero, cariño, ¿qué significa eso en la práctica? Significa que un placer momentáneo es todo lo que podemos esperar de las cosas terrenales. Que la tierra sea solo la cisterna, no la fuente. Que su mejor bendición sea amada después de Dios. Que nada de la tierra sea nuestro descanso, porque Dios nunca quiso una porción tan pobre para sus redimidos. Nuestro descanso se basa en promesas inmutables. Cariño, entonces, ¿dónde está la verdadera alegría? La verdadera alegría es cuando Dios es el centro y el Salvador. Como lo expresó bellamente uno de los reformadores, es para nosotros el tesoro y la llave de todas las cosas buenas de Dios. Piensa en esto, linda. ¿Qué eran los placeres del paraíso terrenal de Salomón comparados con el deleite indescriptible de comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios? No hay comparación posible. Así es, ninguna. El libro de Apocalipsis nos promete que los vencedores comerán del árbol de la vida. Esa es la verdadera satisfacción, la verdadera alegría, el verdadero descanso que nuestras almas anhelan. Cariño, ¿qué enseñanza tan profunda hemos recibido hoy? Salomón lo intentó todo: la sabiduría, el placer, el vino, la grandeza, las riquezas, las construcciones magníficas, la música, todo lo que un ser humano podía desear. Ujú. Y al final su conclusión fue devastadora. Todo era vanidad, como perseguir el viento. Y esa es la lección más importante para nosotros hoy. Podemos buscar la felicidad en 1000 lugares diferentes, pero solo hay un lugar donde realmente la encontraremos, en Dios mismo, en su presencia, en su amor, en su palabra. Me quedo con esa imagen del manantial de agua que brota para vida eterna. Esa es la alegría que no se agota, la que no desilusiona, la que no se desvanece con la novedad. Exacto. Y esa alegría está disponible para cada uno de nosotros. No necesitamos ser ricos como Salomón. No necesitamos tener palacios ni tesoros. Solo necesitamos acercarnos a Dios con un corazón sincero y beber de esa fuente que nunca se agota. Queridos oyentes, los animo a que reflexionen en esto durante estos días. ¿Dónde están buscando su felicidad? ¿En las cosas que Salomón probó y que lo decepcionaron? ¿O en el Dios que nunca decepciona, que nunca falla y que siempre satisface? Así es. Y recuerden, Dios no quiere que seamos personas tristes o melancólicas. Él quiere que tengamos alegría, pero una alegría verdadera, una alegría que viene de Él y que permanece incluso en medio de las pruebas. Esa es la alegría que el mundo no puede dar ni quitar. Qué hermoso es saber que tenemos esa promesa. Ujú. Queridos oyentes, no olviden que pueden seguir profundizando en estos temas y encontrar guías de estudio para cada episodio en nuestra página web www.lapalabradevida.com.co. Allí encontrarán recursos adicionales que les ayudarán a aplicar estas enseñanzas en su vida diaria. Así es, también los invitamos a suscribirse a nuestro podcast aquí en YouTube para que no se pierdan ningún episodio. Cada semana estaremos explorando juntos las profundidades de la palabra de Dios. Y si este episodio ha tocado su corazón, por favor, compártanlo con alguien que necesite escuchar este mensaje de esperanza.
Déjenos además sus comentarios y cuéntenos cómo Dios está hablando a sus vidas a través de estos estudios. Hasta la próxima. Que Dios les bendiga.